¿Cómo están? Muy buenas noches. Es para todos conocidos que en algún momento en nuestras vidas, y muchas veces muchos momentos, tenemos algo que ver con el registro civil. Tenemos algo que ver con nuestras actas de nacimiento, de matrimonio, de divorcio, de defunción, así como con otros actos que tienen que ver con nuestra identidad, con nuestro nombre. El día de hoy vamos a hablar de esto, puesto que ha habido algunos cambios importantes y es muy importante que todos los conozcamos. Bienvenidos a Derechos en Pugna. Y justamente para hablar de estos temas, tengo el enorme honor de que hoy me acompañen aquí en el estudio el magistrado Antonio Muñoz Cano Eternot. Antonio es magistrado de la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, además de ya un amigo de hace muchos años. Así es un honor tenerte aquí, Toño, muchas gracias. El honor es mío, mi querido Hugo, de compartir algunas experiencias con tu distinguido auditorio. Muchas gracias. Y está también con nosotros, y me complace presentarla, la licenciada Rosario Luna. La licenciada Luna es la subdirectora jurídica de la Dirección General del Registro Civil del Distrito Federal. Muchas gracias y ojalá que los datos que hoy se den sean de utilidad para toda la gente. Y estoy seguro que si no nos dará algún dato para los que tengan dudas. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias. Pues yo empezaría. Vamos por partes. Sí. Creo que hay una muy importante. El 17 de junio pasado, recién se acaba de aprobar una reforma constitucional al artículo 4, en donde se modifica lo que conocemos como derecho a la identidad. El derecho que tenemos todos de ser alguien, de ser una persona, de llevar un nombre, ¿no? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante esta reforma? ¿En qué consistió? ¿En qué cambia lo que había antes a lo que hay ahora? La reforma es importante en tanto y cuanto también plasma a nivel constitucional lo que ya la Convención de los Derechos de los Niños y Niñas, firmada y ratificada por México en 1990 y 91, establecía. El derecho a la identidad implica un haz de derechos importantísimos. ¿Cómo cuáles son? Estos derechos son el derecho a ser registrado inmediatamente después del nacimiento del menor, el derecho a tener una nacionalidad, el derecho a tener un nombre, el derecho a tener relaciones familiares con ambos progenitores, con las familias de ambos progenitores. Y es como un derecho fundante, porque a partir de este derecho fundante. Hay muchos otros derechos. Desde luego que sí. Y finalmente, el derecho a conocer su origen, el origen del niño y a ser educado por sus padres y criado por sus padres. Y esto es lo que encontramos en la Convención Nacional, en la Convención Internacional de los Derechos del Niño y en otras leyes federales y locales. Suena un tanto obvio, licenciada. ¿Qué había o hay muchos problemas de niños que no son, no sé cómo decirlo, reconocidos, identidades, registrados? Claro, hay 8 millones de personas en México que carecen de registro. 8 millones de personas. 8 millones de personas, de acuerdo al dato de RENAPO, del Registro Nacional de Población, que son indocumentados en su tierra. Entonces yo agregaría a lo que dice el señor magistrado, que tenemos derecho a tener una identidad, pero tenemos obligación de registrar en los primeros meses a nuestros hijos. Así es. Situación que no sucedía. Ahora, por la situación esta de los programas sociales que apoyan a los adultos mayores y demás, pues la gente ha buscado y no tiene su acta de nacimiento. Entonces se está haciendo un registro. El Distrito Federal recién firmó unas bases de colaboración con la Procuraduría, con el IASIS, con el DIF, mediante los cuales tratamos de abatir ese subregistro que hay. Ahora, 8 millones. ¿Ya hay alguna asociación de en dónde se encuentra la mayor parte de esta población? Sí, generalmente en las partes de la sierra de difícil acceso. Marginadas. Por ejemplo, hay registros civiles donde el oficial de registro civil no cuenta ni con luz en la oficina de registro. Y las gentes antes no necesitaban para mucho su acta,
pues no bajan de la sierra para hacer un trámite y ahora sí todos los registros civiles están interesados en hacer la labor de abatir el subregistro llevando los programas a Digamos que el las registro se comunidades. subsana en cada caso. Vamos a ver qué pasa con un niño que nace de una persona no registrada. No importa, en el momento que ese niño se registra, él ya no cuenta con ningún problema. No, El niño no. no. Lo que pasa es que ahí sería el problema papá. del nombre del papá o de la mamá, que Sí. es un nombre inventado porque no está registrado en ningún lado, ¿no? El registro civil, a mi juicio, también funda toda nuestra cultura jurídica y libertaria, Hugo. ¿Por qué, Toño? Porque fueron de las leyes que crea Benito Juárez dentro de la República restaurada, dentro de un México que pretende atrevo a ser decir que le moderno, arrebata a la Iglesia, que le ¿no? arrebata a la Iglesia estas situaciones, ¿sí? Y con mucho criterio en aquellas primeras leyes del registro civil se establecía. Recordemos, estamos en el año de los 1860 y tantos, Así es. ¿sí? Recordemos que en ese entonces los registros estaban a nivel de las iglesias y sin embargo cuando el Estado empieza la labor laica, que es importantísima, prevé la forma en que los adultos también pueden registrarse, que seguramente usted tiene muchos problemas de este tipo en el registro civil en el Distrito Federal, el registro de adultos seguramente. Sí, por eso se firman estas bases, para que se haga una fe de hechos ante la Procuraduría con documentos de uso de la persona, para acreditar el nombre. Y ASIS y el DIF los credencializan, porque hay gente que no tiene ni eso, ni una credencial. Entonces, una vez que reúnen los requisitos, con mucho gusto los registramos. No se les establece filiación, se les pone nombre de padres y nombre de la madre, porque eso solo se asigna cuando comparecen los padres y reconocen al hijo. Muy bien. Y ahora una pregunta. ¿En qué consistió la reforma? ¿Qué había antes? ¿Qué tenemos ahora? Para que La quede muy reforma claro. a nivel constitucional, Así aquí la licenciada Luna me corrige, ¿sí? No decía nada en relación a la obligación del registro. Esto estaba a nivel de nuestro Código Civil, ¿sí? Exacto. Nuestro Código Civil, que además, hay que decirlo, el Código Civil de 28 es un instrumento importantísimo también en la vida jurídica y política de México, porque es un Código Civil de avanzada, es un Código Civil social. Establecía en su primer libro una serie de artículos que tenían que ver precisamente con el registro civil. Dentro de ellos hay un artículo paradigmático en nuestra materia, que es el artículo 58, que establece los requisitos que debe de tener el acta de nacimiento de cualquier persona nacida en el Distrito Federal. Una aclaración, mi querido Hugo. Sí. El registro civil, el Código Civil de 1928, como todos sabemos, los abogados y seguramente nuestro público, era de aplicación federal y local. Así es. En el año 2000 ya tenemos los mexicanos de que habitamos en el Distrito Federal un código propio, pero en esa materia no se reformó muchísimo. En consecuencia, no se establecía, contestando breve, ya al punto tu pregunta, a nivel constitucional no se establecía la obligación del registro. Sí se establecía en la Convención Internacional de los Derechos de los Niños y de las ¿Pero esto Niñas. conllevaba que la Constitución no reconocía el derecho a la identidad de las personas? ¿O era No una como cosa tal, tácita, no digamos? como tal, así había un vacío en ese espacio, ni había la obligación de que los registraran pronto. A mi juicio no, yo creo que hay una serie de derechos que se llaman derechos de la personalidad, Así es. que se vienen gestando desde finales del siglo antepasado, que empiezan a tomar mucha consistencia en los años 30 y 40 del siglo XX, y que son todos esos haces que son propios de la persona y que por el hecho de ser persona los Desde el tenemos. momento en que la Constitución reconoce que hay personas, ¿no? Estaba ahí subsumido, podemos decir. Y era un poco importante, Hugo, porque esto lo reconocía el Código Civil, era una manifestación, era una proyección de las atribuciones que lo reconoce el Código Privado. No a nivel constitucional, sino el Código Código. Ok, Privado. y ahora la Constitución establece una obligación Para que los de registre. toda persona a registrar a sus registrar hijos. a sus hijos. ¿Y al Estado también le establece alguna obligación? Entiendo que sí, ¿no? Sí, de otorgar al registrado su primer acta de nacimiento gratuitamente.
La primera acta es... Sea de la edad que sea. Finalmente las actas, bueno, son registros que están en un libro y cuando nos dan un acta original es una copia fiel de lo que está en ese libro, ¿no? Sí, yo quiero comentarle que también en el Distrito Federal, desde junio de 2013, se implementó un programa, el licenciado Mancera, el doctor Mancera, ¿ves, doctor? Sí, ¿Sí? doctor. El doctor Mancera inició un programa de 0-6 y ahora es 0-12, que todos los niños de 0 a 6 meses y luego hasta 12 meses recibían su primer acta gratuita. Ahora todos la van a recibir, adultos mayores. Tristemente, y todos. cuando entran en el rol de la vida, un acta no sirve para nada, porque no sé si todavía, me acuerdo que cada trámite que tiene uno que hacer, un acto original, un acto original, un acto original, entonces hay que estar sacando muchas copias. Sí, pero por ejemplo, hay personas de adultos mayores que están en situación de calle y que estamos, por ejemplo, viendo, vamos nosotros a albergues donde están las personas, no pueden ni caminar, también ahí hacemos el registro del adulto mayor, pues menos tiene para un acta. Y estas bases de colaboración implican que tampoco se cobre lo que es para el adulto mayor, lo que es la constancia de no registro, que son 58 pesos también, que no se cobre la fe de hechos que se levanta en la Procuraduría. ¿Y son muy numerosos este tipo de casos? Sí, por supuesto, sí. Nosotros, yo creo que por semana, aquí en el Juzgado Central, tan solo, por semana estamos registrando 50, 60. Y eso en los 50 juzgados, pues repercute en una muy buena cantidad. Y este derecho a la identidad, Toño, ¿qué tantos conflictos llegan de este tipo al Tribunal Superior de Justicia? En relación al nombre, el nombre es un atributo de la personalidad, al igual que el domicilio. Decían los tratadistas franceses que eran derechos indisponibles. ¿Y qué quiere decir esto? Que no se podían modificar. Sin embargo, esta declaración doctrinaria que recoge el Código Napoleónico de 1805 se ve trastocada por la realidad social. ¿Qué tenemos en función en tribunales del derecho a la identidad? El derecho a concordar el acta de nacimiento con la realidad social de las personas. ¿Sí? Generalmente, por ejemplo, cuando existe un registro de solo uno de los padres, él o ella, anteriormente solamente registraban el apellido de la persona que iba a registrarlo. Fuera padre o madre. Fuera padre o madre, y dejaban el segundo apellido vacío. Eso establecía una forma de discriminación, Hugo. Sin duda. Sí, claro. Dentro del decurso de la vida de estas personas, generalmente utilizaban ya sea el segundo apellido de la persona con la que vivían o otro apellido. Y así llevaban todos sus actos civiles al defecto. ¿Y por qué llegan este tipo de casos al tribunal? ¿En qué sentido? Contéstamelo, señor magistrado, nada más antes vámonos a un corte.